Vamos a estar leyendo en Génesis 25. El título, el tema que el Señor me dio es por un plato de lentejas. Repito, por un plato de lentejas. Cuando mencionamos ya por un plato de lentejas, ya sabéis qué historia es, ¿verdad? La verdad que la lenteja, a mí, yo cuando era chico, cuando lo hacía mi mamá, la verdad que no me atraían mucho. Pero no sé, el Señor me fue cambiando y la verdad que la lenteja hoy, cuando tiene un buen choricito y todo eso, no, y ahí, bueno, no está mi hijo, pero jolín, te entra súper bien un platito de lentejas calentito y cuando hace frío, pues aún mejor. Y me gustan, la verdad que nos gustan. Antes de entrar a la historia de Esaú y Jacob, como el capítulo 25, decir que, bueno, como todos sabéis, pues eran hijos de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Y dice que más o menos, que cuando Abraham murió, ellos tenían alrededor, tanto Esaú como Jacob, tenían alrededor de unos 15 años, eran unos jóvenes, adolescentes. O sea que Abraham llegó a conocer a sus nietos. Y dicen algunos comentarios, hombres que estudian y tal, que muchas de las cosas que Dios usó a Abraham, también a Isaac, claro está, eran conocedores de ella, o sea, sabían toda la historia. O sea, imagínate tú que eres abuelo, tú tienes a tu nieto con 15 años ya, pues seguramente que tú contarías tus vivencias, lo que Dios ha hecho contigo y lo que Dios tenía prometido para esa familia, ¿verdad? Todos conocemos las promesas que Dios hizo a Abraham. O sea, eran conocedores, yo creo que eran conocedores de lo que Dios hizo con Abraham y lo que tenía prometido para esa familia. Vamos a leer en el capítulo 25, pero vamos a ir a partir del versículo, podríamos leer mucho antes, pero bueno, vamos a leer desde el versículo 27 al 34. Génesis 25, del 27 al 34. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Y amó Isaac, estaba leyendo el 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, a Esaú. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú, un hombre, como hemos escuchado aquí, lo que la palabra relata, un poquito antes, fue el primero en nacer. Eran gemelos y fue el primero en nacer. Y dice la palabra que Jacob tenía la mano puesta en el talón cuando nacieron. O sea, seguidamente fue así, tal como lo dice la Escritura. Y encontramos que estos hermanos, ya desde el vientre de su madre, unos versículos antes, dice que su madre notaba como dentro de su vientre luchaban. Yo me acuerdo cuando mi mujer sentía un movimiento en la barriga cuando tenía a los niños
Dice, mira, mira, mira cómo se mueve. Y me hacía tocar la mano. Y a mí me daba cosas, porque toca la mano y se movían unas cosas por ahí. Me daba cosas, no sé, me daba, no sé, una sensación extraña, pero notaba cómo se movían. Claro, una madre cuando lo tiene en su vientre, pues mucho más. Pero dice que notaban cómo luchaban entre ellos, que se movían mucho. Y claro, desde antes de nacer, estaban, bueno, el Señor sabe todas las cosas y Dios como conoce a todo el mundo y sabe lo que puede pasar y lo que va a pasar. Dios conocía a Esaú y a Jacob ya desde el vientre de la madre, amén. La cuestión es que nació primero Esaú y seguidamente fue Jacob. Entonces, por ley, el primer hombre que nacía, el primero que nacía, era el primogénito, el hermano mayor. Era el primogénito y era el que recibía. Dice que los primogénitos, el que era el primero, el mayor, recibía dos cosas muy importantes. Una de ellas era que recibía una doble porción de los bienes que tenían sus padres. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera, que no lo tengo, pero si tuviera 2 casas o 3 casas, 2 se las daría al hijo mayor y una al menor. ¿Me entienden? O sea, tenía como una doble porción, una doble cantidad que el hijo menor. Una de las cosas que también recibía el primogénito era que cuando el padre moría, pues era el que tenía que representar, el que tenía que ser el líder de la familia, el sacerdote de la casa, el que tenía que llevar las promesas, el cuidado de la familia en ese momento y hasta que, así sucesivamente, se tenía que cuidar de la casa. Vemos en esta historia cómo, y la conocemos todos bien, y podíamos sacar muchas cosas de esta historia, pero el Señor me llevó a unos temas. Esaú dice que vendió su primogenitura. Cuando vendió su primogenitura dice que venía de cazar, que venía muy cansado y dice que se moría de hambre. Dice eso literalmente, me muero de hambre. Yo cuando a veces tengo mucha hambre, sí que es cierto que a veces me da como temblor así. No sé si es que falta de algo, de azúcar, dicen algunos, pero te entra como una flojera y la verdad es que estás deseando comer. Y yo me imagino a Esaú, claro, dice cansado, dice muerto de hambre, estaría frito por llegar a su casa, a la tienda, mejor dicho, no era una casa así de piedra, y tendría deseo de comer. Y ahí estaba su hermano cociendo ese potaje. ¿Cuánto le gustan las lentejas? Uy, algunos se ha echado la mano así. Oye, están bien, son buenas. Y si vienen acompañadas, mejor. La cuestión es que estaba su hermano ahí haciendo un guiso y la cuestión es que Esaú se acerca a Jacob, tal vez por el olfato o por el hambre. Claro, no fue ni siquiera su mamá. Fíjate cómo Dios hace las cosas, porque por naturaleza, no ofendáis mujeres, pero era la mamá la que hacía la de comida, pero era Jacob quien estaba haciendo el plato de las lentejas, ¿cierto? Normalmente es la mamá, no es el hermano, normalmente es la mamá. Pero en este caso era Jacob, que estaba haciendo y se ve que era un buen cocinero. La cuestión es que tenía mucha hambre este hombre, Esaú, y tal hambre que Jacob, como he dicho antes, es bueno estar en ese contexto, seguramente que no se sabe ciertamente la edad que tenían, pero Jacob conocía a Esaú, a su hermano. Yo te pregunto, ¿tú puedes conocer a tu hermano? ¿Tú conoces a tu hermano su carácter, lo que le gusta, lo que no le gusta? ¿Tú conoces a tu hermano? ¿O a tu hermana? ¿Tienes hermanos, sí o no? Puedes conocer sus debilidades, sus pasiones, ciertamente lo puedes conocer. No del todo, quien conoce bien a la perfección a las personas es Dios. Pero seguro que entre Esaú y Jacob se conocían antes de este momento. Y también conocían lo que Dios había prometido a Abraham a través de Isaac. Y también conocían y Jacob sabía que si Esaú era el hermano mayor, era el primogénito, sabía lo que era la sucesión de las promesas de Dios para esa familia. Pero dice la palabra del Señor que cuando Rebeca estaba embarazada, unos versículos antes,
Rebeca dijo, ¿para qué estoy embarazada? Y Dios le habló diciendo que el menor, o sea, el mayor serviría al menor. Una promesa de Dios que habló a Rebeca y se tenía que cumplir, porque cuando Dios habla y da una promesa, eso se cumple, tenlo claro. La cuestión es que se tenía que cumplir. Dice la palabra, como hemos leído, que Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Había como no querían a los hermanos por igual, había como una pequeña diferencia entre ellos. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba la caza que traía su hijo y Rebeca quería más a Jacob. Así lo dice la Escritura. Y ciertamente cuando un hijo, yo creo que lo sabe y lo puede sentir y lo puede percibir en una familia, si el papá quiere más a uno o la mamá quiere más a otro, el hijo lo va a notar, ¿cierto? Se va a dar cuenta, más tarde o temprano se darán cuenta. Yo me acuerdo cuando mi hijo nació, el Daniel, la Sara tenía cerca de 3 años, y claro, en ese momento pues estábamos, fijaos, con 3 años, y me acuerdo bien, estábamos con el niño, pues claro, estábamos en el hospital, o sea, había recién nacido y estábamos 2 o 3 días y la Sara, pues yo me quedé con Mari Carmen y la Sara no podía estar. Y estaba como muy seria todo el rato, porque claro, estábamos con Daniel que acababa de nacer, pero bueno, es algo lógico, no es que quisiéramos más a Daniel, a Sara, más que a Daniel, sino que en ese momento estábamos ahí, pero nosotros queremos a nuestros hijos igual. Pero ella se dio cuenta, mi hija se dio cuenta de esas cosas con 3 años, Entonces, en esa familia, padres, esto es una advertencia de parte del Señor, tengan mucho cuidado a la hora de criar a los hijos, de no ser más favoritos unos que otros, sino debemos querer a nuestros hijos por igual. Amén. ¿Vale, papá? ¿Vale, mamá? Bueno, los hijos, bueno, algunos están arriba, pero que lo sepáis. La cuestión es que se conocían, no quizá con su totalidad, pero sí se conocían sus debilidades, sus caracteres, lo que a uno le gustaba, lo que a otro no. Se conocían y sabían la historia. Y Esaú, para entender el por qué vendió su primogenitura, vamos a ver en Hebreos capítulo 12, 15 al 16. Fíjense lo que dice la palabra de Esaú. Hebreos 12, 15, 16. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? ¿Como quién? Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vemos aquí en la palabra del Señor? ¿Que era qué? Fornicario, que era qué? Profano, y que era también fornicario, profano. Vemos que es, aunque podemos ver muchas otras más cosas en Esaú, vemos cómo Dios conoce el corazón del hombre. O sea, Dios no puede ser engañado. Cuando fue Esaú, que era detallado, como hemos escuchado la palabra del Señor, así era Esaú cuando vendió el plato de lentejas. Tanta hambre, tan cansado, que él decidió un plato de lentejas y decidió vender su primogenitura. ¿Qué le pasaba a Jacob? ¿Por qué quería su primogenitura? Bueno, porque dice, tal vez deseoso por tener más herencia, más economía, estar en un estado mayor de que te sirvan, o realmente lo que Jacob deseaba, porque dice que le vendió y le hizo una oferta Jacob a su hermano, bueno, yo te doy un plato de lentejas, pero si a cambio me vendes tu primogenitura. Y cuando le ofreció la oferta a Esaú, no le dio importancia a su primogenitura. O sea, le prefirió un plato de lentejas saciar ese momento su estómago por la primogenitura.
La primogenitura. Dice la palabra que ciertamente uno cuando, mi papá, la herencia, que cuando uno va a tener una herencia, hay mucha gente que está deseosa que mueran ya para recibir herencia. A ver si se muere y recibe su herencia. Piensan, ¿no? Hay gente que es así. Hay otros que no quieren. O la gran mayoría, y yo creo que los que estamos aquí, claro, cuando uno recibe la herencia es porque alguien ha muerto, ¿cierto? O sea, así. Hay otros que dan herencia estando vivos, también es cierto, pero normalmente hoy día la herencia cuando se reparte, pues se reparte normalmente por igual. La primogenitura, en este caso, había algo muy importante. Sí es cierto que había algo económico, pero lo más importante es que tanto Jacob como Esaú, Isaac, Rebeca, las promesas de Dios eran conocedores por ellos. Y Jacob, si todos conocemos la historia de Jacob, conocemos que él compró esa primogenitura por un plato de lentejas, pero era conocedor de los beneficios que eso iba a tener, no solamente para él, sino para también su familia. Podemos ver también que decir, si sabía cómo era Esaú, Jacob podía decir también cómo Esaú va a llevar el linaje y las promesas de Dios si era fornicario, era un hombre profano. Profano significa, no sé si saben lo que significa profano, pero profano significa alguien adulterado, alguien que no le gusta lo sagrado, que no. O sea, nada, no era un hombre santo que seguía la santidad. Sí, ciertamente eran hermanos, pero ciertamente Esaú no le llamaba nada de lo espiritual, pero sí le llamaba quizás ser el hombre, estar en un lugar alto, ser el hombre fuerte, porque si conocemos un hombre mayor, deseoso de ser, aquí estoy yo, porque si leemos toda la historia, dice que Esaú cuando iba a morir su padre, cuando vio que ya había bendecido Isaac a Jacob, quería incluso matar a Jacob, porque Dios la había bendecido, Isaac había bendecido antes a Jacob. Pero para Esaú era más importante el momento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces podemos vender el creyente por un plato de lentejas nuestra primogenitura? ¿Saben? Un plato de lentejas puede ser la mentira. Un plato de lentejas puede ser un vicio. Por un plato de lentejas puede ser una noche feliz con un chico o con una chica. Un plato de lentejas puede ser muchas cosas. ¿Y cuántas veces somos capaces de vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas? Odio, rencor, esos son platos de lentejas. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces tenemos que ir a arrodillarnos, postrarnos a los pies del Señor pidiéndole perdón? Porque una cosa es que perfectos no somos. ¿Hay aquí alguien perfecto? Levante la mano. Nadie. Solo uno. Solo uno hubo perfecto y uno es perfecto, que es Jesucristo. Amén. Solo Jesús. ¿Cuántas veces podemos caer en la tentación? Fíjense, ¿cómo es el diablo, Satanás, que sabía el estado de Esaú? Satanás conocía a Esaú y Satanás conocía a Jacob. Pero fíjense que Satanás utilizó un momento de debilidad, de cansancio, dice la palabra que estaba muy cansado, y ciertamente cuando uno está muy cansado, ciertamente no razona a la hora de tomar una decisión importante. La verdad que la mente está como saturada y lo mejor no es tomar una decisión cuando estás tan cansado, algo importante, sino tomar una decisión cuando estés tranquilo, una decisión importante. Esto hay que meditarlo, esto hay que pensarlo, hay que pensar el porqué, el futuro. Muchas cosas pueden venir a nuestra mente, pero Esaú se dejó llevar, ¿por qué? Por el hambre, por el momento, por ese estado de necesidad en ese momento. Se dejó llevar
por sus sentimientos, bueno, antes está esto, antes que todo lo demás. ¿Qué me importa la primogenitura? Podemos decir, este hombre, por favor, ¿cómo alguien puede cambiar? ¿Tú cambiarías algo bueno por algo de un día, un futuro, algo mejor? Nadie cambiaría nada por algo mejor. Nadie. Tú no cambiarías algo que es solo para un momento si sabes que aquello es por mucho mejor, pero imaginad cómo era el corazón de Esaú. ¿Cómo era este hombre, el corazón de Esaú? Nadie puede cambiar algo mucho mejor por algo así. Si nosotros que conocemos, no ciertamente todo, porque gracias al Señor cada día Dios habla, pero si conocemos, ¿cuánto conoces a Jesucristo? ¿Cuánto lo conoce? Si conocemos la verdad y conocemos que Jesús es la verdad y conocemos que Jesús en Él está la salvación, que Él es Dios, que Él murió y resucitó por mí, si sabemos la verdad y sabemos muchas veces cada vez que caemos en tentación, no que la tentación sea pecado, pero cuando caemos en el pecado, muchas veces somos conscientes de lo que estamos haciendo no es lo correcto y somos conscientes, pero aún siendo conscientes de lo que estamos haciendo, caemos en el pecado. ¿Me entienden? Estuve compartiendo con los chicos la semana pasada. Vamos a leer en Jeremías, acompáñenme por favor, en Jeremías 17, 9, 10. Jeremías 17, 9, 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón. Yo le compartía con los chicos, y no solamente con los jóvenes pasa esto, sino con las personas adultas. Le hablaba de ciertos temas. Pero dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón. No podemos sacar del contexto. Dios creó al hombre perfecto, ¿sí? El corazón bueno. Pero no podemos decir que Dios creó algo malo, porque aquí dice que el corazón es engañoso. Si cogemos solamente esta parte podemos decir, bueno, aquel hombre en su corazón no. En su inicio Dios creó al hombre, dice, y vio Dios que era bueno. O sea, pero en ese momento el corazón del hombre cuando entró el pecado dice que su corazón es engañoso. Muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos, por nuestros sentidos, antes que analizar el por qué decidir una situación complicada. Nos dejamos llevar quizás por el hambre, como Esaú, o quizás por la vista, o quizás porque yo siento hacer esto, o yo siento hacer aquello, o yo siento hacer esto, yo esto no lo siento. ¿Cuántas veces hemos dicho, si somos sinceros todos alguna vez nos hemos dejado llevar por nuestros sentimientos? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, Jesús mismo no dice que nos dejemos llevar por los sentimientos, sino por la verdad. Por la verdad. Dice, los sentimientos son engañosos, el corazón es engañoso y te hace tomar decisiones equivocadas y a veces decisiones equivocadas que te pueden llevar a una situación muy, muy complicada, aunque a primera vista puede ser dulce. Cuando pecó Eva, ¿qué le ofreció Satanás a Eva? Come del árbol come, es bueno, con eso tendrás sabiduría. Aparentemente Satanás le dio una oferta de algo bueno, ¿cierto? Y ciertamente Eva cayó. Y ciertamente eso trajo el pecado. No sabía el trasfondo por desobedecer la palabra de Dios, porque Dios dijo, de todo árbol comerás, mas del árbol que está en el medio del huerto no comerás. ¿Cierto? Desobedeció la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas nos apetecen? Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos o por una palabra que antes de analizar si es correcto o no. Compartía con los chicos la semana pasada y hablábamos del noviazgo. Y si somos sinceros, mírenme, si somos sinceros, por lo primero que uno
tiene una atracción sobre un hombre o sobre una mujer, es por él. Sean sinceros, es por la vista. Lo primero que te entra es la vista. Lo primero que tú haces, pero en todas las cosas. Tú cuando vas a comer y ves un plato súper chulo ahí, bien adornadito, bien hecho, una buena chuleta bien hecha, y ves otro plato, un churrasco mal hecho, todo quemado, ¿cuáles eliges? Por la vista. Cuando vas a comer muchas veces comemos por la vista, ¿cierto? O sea, lo primero es la vista. Nos dejamos llevar por la vista. Y mucha gente, yo cuando conocí a Mari Carmen, bueno, algunos lo sabéis, yo en mi mente tenía un tipo de chica y Dios me llevó, que para mí me llevó al tipo de chica. Lo puedo decir. Y es la verdad. Y ya que no está aquí, pues bueno. Dice que luego lo escuchará. Y bueno, como sabe que la quiero, pero es la realidad. Está la suegra, sí. Pero yo tenía un tipo, en mi corazón tenía un tipo y parecía que tenía que ser así. Y ciertamente uno se deja llevar quizás por un tipo, por un sentimiento a primera vista, amor a primera vista. ¿Cuántas cosas a primera vista nos encantan cuando ves, yo qué sé, 1000 cosas? Pero ciertamente no quiere decir que sea la decisión correcta. ¿Cuántas cosas ofrece el mundo? ¿Cuántas cosas puede ofrecer Satanás que a primera vista parecen? ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? El mundo entero. A la vista dice, wow, ¿no? Pero ¿qué le dijo a cambio? Si a cambio te postrar a Jesús, bueno, es Jesús. Ciertamente dice, bueno, Jesús no va a caer. Pero Satanás ofrece a primera vista muchas cosas que parecen apetecibles y puedes decir, bueno, si no pasa nada, esto... Nah. Ciertamente es así. Uno se deja llevar por los sentimientos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado porque no hemos dejado llevar por el sentimiento? Yo te digo otra propuesta. Cuando alguien te hace daño, te pregunto, y si eres sincero, dirás la misma conclusión que yo tengo ahora. Si eres sincero, cuando alguien te hace daño, tú no sientes para nada perdonarlo. Si alguien bofetea a tu hija delante tuyo, ¿qué haces, papá? Yo me lo como. Aunque no tenga patata ni chorizo. Me lo como. Que no hagan daño a mi hija, ni a mi hijo. ¿Sí o no? Si alguien te bofetea, tú no pones una sonrisa. ¿A que no? Pero, ¿qué dice Dios? Cuando alguien se burla, cuando alguien te hace daño, dice, amad a vuestros ¿qué? Anda. Qué contraste, ¿verdad? Pero la primera reacción que tenemos, si somos sinceros, porque es la verdad, la primera reacción es otra. El sentimiento te lleva a otro lugar, te lleva a otro camino. Pero Jesús dice, incluso Esteban, no voy a mencionar a Jesús, cuando Esteban estaba muriendo, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Guau, ¿cómo puede ser eso? Yo te puedo decir, ¿de dónde viene el perdón? ¿Alguien sabe decirme de dónde viene el perdón? De Dios. De ahí viene el perdón. Y yo te puedo decir que algo milagroso, que algo es un milagro, es sobrenatural. El perdón es sobrenatural, porque por naturaleza humana tú no perdonas a alguien que te hace daño, hace a alguien daño a tu alrededor. Es sobrenatural. Es espiritual. Es un mover espiritual. Pero ciertamente, aunque tenemos que pedir perdón y debemos de pedir perdón, y repito, debemos de pedir perdón, aunque me cuesta decirte perdono, como diciendo con unas palabras un poco, con un tono que no, pero debemos perdonar. Es algo milagroso. Dice
el corazón es engañoso. No nos dejemos llevar por el momento o por la situación o por la dificultad o por tu necesidad. No te dejes llevar, sino analiza el momento, analiza la situación y busca la presencia de Dios. Ora, busca lo que la palabra de Dios habla y busca la verdad. Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Dice Jesús que Él es la verdad. Y la realidad es que somos conscientes de eso, los creyentes. Sabemos y decimos abiertamente, Jesús es Dios, Jesús es la verdad. Pero ciertamente muchas veces caemos y tenemos que ir a los pies del Señor a pedir perdón. Una de las responsabilidades que era la primogenitura, el tener la primogenitura, si hay un ruido por aquí, este monitor, apágalo. Ahora. Una de las responsabilidades que tenía de ser el primogénito es que era el que tenía que cuidar de la familia, el que tenía que ser el sucesor del papá, de las promesas y cuidar de todo lo que las generaciones anteriores tenían, y él tenía que llevar a cabo ese proceso por igual y así sucesivamente. Pero una de las que Esaú rechazó, dice que deliberadamente rechazó su primogenitura, dice el versículo que no le dio importancia. Si voy a morir, ¿para qué la quiero? Si quizá muera ya, ¿para qué quiero los bienes espirituales? ¿Para qué quiero ser yo responsable de mi familia? ¿Para qué quiero ser yo el cabeza de mi casa? ¿Para qué tengo que ser yo el que lleva el linaje de Abraham? ¿Para qué tengo que ser yo el que lleva el linaje de Isaac? Y ciertamente cuando Dios habla, dice que Dios mismo dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y ¿de quién? Esaú, ¿qué le pasó? Desapareció. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El hombre por sí solo decide su camino. Tú eres el que tiene la última palabra y yo soy el que tengo la última palabra a la hora de tomar una decisión y elegir mi camino. No nos podemos excusar en nadie. Por aquel como Adán. Que fue Eva quien me llevó. Y fíjate, fue Adán, no fue una mujer. En ese momento, que fue Eva quien me llevó. No, él tomó la decisión. Él tomó la decisión de seguir ese camino también. Nadie puede tomar tu camino. Tú eres el que decides tu camino. Tu rumbo, tu futuro te lo marcas tú. Me lo marco yo. Tienes que decidir. Tenemos que decidir. La vida es yo no sé cuántas decisiones podemos tener al cabo de un año, al cabo de un día, pero tenemos que tomar decisiones una y otra vez. A veces decisiones amargas, a veces decisiones mejores, pero otras veces son decisiones amargas que cuesta mucho decidir, aguantar ahí, en la brecha. Jacob dice que era un hombre luchador. Luchó por su primogenitura, porque él deseaba, más que los bienes que poseía su papá, él lo que deseaba eran por las promesas que Dios, porque era un hombre de fe, si leemos Hebreo, era un hombre de fe, y él lo que deseaba ante todo eran las promesas de Dios, que continuara, que siguiera. Era más importante la vida espiritual y las promesas de Dios que todo lo demás. En cambio, Esaú era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Un hombre que incluso era un hombre rebelde. Ante los ojos de sus padres estaban entristecidos porque sabían y conocía Esaú de que no tenían que buscar una mujer con los cananeos, y Esaú le dio igual. Buscó una mujer con los cananeos, una mujer en yugo desigual. No le importaba lo que pudiera pasar. Incluso tenía en su corazón de matar a su hermano cuando su papá muriera. Pero para Jacob era más importante la vida espiritual que todos los demás. Y luchó y luchó y luchó, y era un hombre luchador. Si vemos toda la historia de Jacob, dice incluso que luchó hasta ¿con quién?
con un ángel. Cuando tuvo que ir a su tío, él luchó por su mujer, por su novia. ¿Por quién? Aguantó unos cuantos años para poder conquistarla. ¿Por quién? Por Rebeca, aunque tenga que pasar tiempo. Si vemos la historia con los hijos, lo que pasó con José, con Benjamín, con toda su historia, era un hombre que luchaba porque él sabía y conocía las promesas de Dios, lo que había para él y para su hijo y para su descendencia. Yo no sé cómo un papá y una mamá me encuentro y eso se ve y me da pena y me entristece de ver hijos, y perdónenme que diga, hijos malcriados. Hijos malcriados o papás que no son ejemplo para los hijos. Cuando Dios, una de las cosas de la primogenitura, cuando uno algo tiene que luchar, dice que Dios nos ha dado ser reyes y sacerdotes. Sacerdote en tu casa, ejemplo en tu casa, testimonio en tu casa. Pero no solamente en tu casa, sino tienes que ser el mismo en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo. Ser la misma persona. ¿Cuánta gente o cuántos hombres que vienen a la iglesia tienen una doble, incluso triple vida? No son lo que son apariencia de algo que no son. Apariencia. Cuando Dios habla que la primogenitura para Dios era algo muy importante para que siguiera no solamente que la familia estuviera estable y el cuidado de la iglesia, sino para que la palabra de Dios permanezca en ese hogar, para que el centro de ese hogar sea Dios. Era muy importante, más importante que todos los bienes que uno podía poseer. Aunque Dios bendijera, y está bien, si Dios te bendice en cosas materiales, bien, pero para Dios era más importante que la palabra de Dios sea el centro del hogar, el centro del corazón de esa familia. Por un plato de lentejas, por un momento de pasión o de fuego eres capaz de perder tu primogenitura porque la perdió. Eres capaz de decir, me da igual, estás diciendo, me da igual la crianza de mis hijos, me da igual la importancia, el testimonio que tengo que dar con mi esposa. Eso es lo que estás diciendo en tu hogar. Eso es lo que estás transmitiendo a tus hijos. ¿Cómo crees que se van a levantar y pueden crecer tus hijos? Luego venimos al pastor, mira mi hijo, mira mi aquello, y el pastor dice, pero si te estoy diciendo todo el rato, deja esto, deja aquello, porque no eres ejemplo para él. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar? ¿A qué le damos el valor y la importancia? ¿Nos dejamos llevar por el sentimiento, por lo que me apetece o por lo que primero que me viene? Antes de analizar la cuestión y el suceso y la circunstancia. Tus hijos quieren hablar contigo y haces oídos sordos. Tus hijos quieren hablar contigo y le pegas un bufido. Ni hablas con ellos. Y son personas como tú. ¿Te da igual? ¿No te da algo? ¿A qué le damos más valor? ¿A mi estado social? ¿Al lugar que ocupo? ¿A mi trabajo? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Analiza, piensa, medita. Somos capaces de ver televisión quizás cierto tiempo. Y yo te digo, y Dios te dice, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de mi palabra? Dice la palabra de Dios que la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Esa es la verdad. Le decía a los jóvenes, no te dejes llevar por los sentimientos, sino elige la verdad siempre.
lo que realmente importa, aunque te duela, pero tienes que decidir siempre la verdad. Ser fiel a la verdad. Ser fuerte, luchador por la verdad. Aunque pase tiempo, nosotros no somos quien tenemos el control del tiempo, es Dios quien tiene el tiempo. No somos nosotros que tomamos las decisiones y pensamos que tiene que ser mañana, o hoy, o pasado. Es Dios cuando abre la puerta, es Dios. Lucha por la verdad. Lucha por ser firme, por dar pasos firmes, aunque duelan. Aunque duelan. Pero yo te digo, la palabra de Dios dice que Dios sabe todas las cosas. Dios te conoce tus necesidades y sabe el momento. ¿Qué padre? Cuando su hijo le pide pan le da una serpiente. Y yo, muchas veces analizando cuántas veces le hemos dado serpientes a nuestros hijos, que le hemos dado pie para que se vayan o para que se enojen o para darle paso a otras cosas, y en vez de haberle dado pan. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y cuántas veces quizás, y seguramente nos vamos a equivocar, pero tenemos que luchar por la verdad siempre. Ser firmes, que nuestros pies no resbalen, que nuestras decisiones repercutan en nuestros hijos. Ellos no solamente van a llevar tu apellido, ni van a llevar tus posesiones, que puedan decir, mi papá era así, era bueno, era un hombre de fe. Mi mamá era una mujer de fe, un hombre luchador, que creía, tenía sus convicciones y era firme y fuerte. ¿Cuántos hombres hay de aquí para allá y se dejan llevar por la situación y no son hombres de carácter? Son fluctuantes, se dejan llevar por el mundo y la sociedad y la moda y la situación. Ahora no me gusta, ahora sí me gusta. Jesús dice, he vencido al mundo. No dice Satanás, yo he vencido al mundo. Demostrando que todas las pasiones que nos puede ofrecer el mundo, Dios ya la venció y que nosotros podemos. Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado la convicción, si la queremos, Dios nos ha dado preparación para poder superar cualquier circunstancia. Cualquier situación. Dios nos ha preparado espiritualmente para ser fuertes. Pero hay una cosa. Mantente firme en tus convicciones y en la palabra que es la verdad. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. ¿Quieres a tus hijos, a tu esposa? Mantente firme en la palabra. ¿Quieren que tus hijos y tu hija tengan éxito? Mantente en la palabra, papá. Sé ejemplo para él. Sé ejemplo para ella. Enséñale los propósitos de Dios para su vida. Muéstrate. Una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote, no solamente como sacerdote o conversar, sino que tenía que cuidar de su familia espiritualmente. Y muchas veces la familia se olvida de eso. Solamente llevan alimentos, le compran la ropa, cómo te va al colegio, cómo te van tus amigos. Y de Dios, cuando hablas con ellos, de Dios. ¿Dónde está en tu dialecto la conversación con tus hijos, con tu hija, con tu esposo? Hablar de Dios en tu casa, no aquí solamente en la iglesia. Dios conoce el corazón y dice que del corazón mana la vida. Y dice que de lo que el corazón, de lo que el hombre habla, es lo que hay en el corazón. Hablan de fútbol, de la película, de aquello, de aquello. Y ciertamente de lo que realmente tiene importancia no se habla en un hogar.
cómo educamos nuestra casa. ¿Quieres tener éxito en tu matrimonio? Bueno, María y Luis no están, ¿no? Se casaron ayer, María y Luis. Para aquellos que no lo sepan, pues bueno, se casaron. Pero ¿quieres tener éxito en tu matrimonio? Que tu marido sea fiel y tu mujer sea fiel. Sé firme en la palabra de Dios. Firme, no te dejes llevar por lo que puedas ver. Si eres un hombre, ¿por qué crees que Dios habla que no nos juntemos con yugo desigual en nuestro matrimonio? Dice la palabra de Dios, y no lo estoy diciendo yo, dice, ¿qué relación puede haber la luz con las tinieblas? Díganme. ¿Qué relación puede haber la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Por qué le damos cabida o dejar que ese sentimiento sea más fuerte que lo que dice la palabra de Dios? Si sabes que no tienes que adulterar, si sabes que no tienes que fornicar, si sabes que no puedes tener vicios, si sabes que no tienes que mentir, si sabes que no tienes que odiar, si sabemos que no podemos murmurar. ¿Y cuántas cosas sabemos, pero cuántas cosas ponemos en práctica? Hablaba ayer con mi mujer y es cierto, y Pablo lo dijo, debemos ser cartas abiertas. Cartas abiertas, tal como eres, hablar de la luz de Cristo, de lo que hay en ti. Hace no mucho hablé de que tenemos que hablar y testificar de las virtudes de Jesús, porque es solamente Jesús quien cambia al hombre. Solamente es el Espíritu de Dios que conoce la profundidad del hombre, es capaz de cambiar al hombre. Ni él el papá ni él la mamá, es el Espíritu de Dios. Pero para que el Espíritu de Dios pueda hacer y actuar, tú tienes que mantenerte firme en la palabra de Dios. Conocer la verdad y ponerte en el lugar que Dios te ha puesto. No titubees ante la palabra de Dios. Si Dios dice sí, es sí. Si Dios dice no, es no. ¿Dónde está el Elías, por favor? O el grupo, por favor. Por un plato de lentejas. Por un momento. Jesús dijo, y le dijo a sus discípulos, que era el camino, la verdad y la vida. Qué palabra, qué declaración. Digan, ¿qué hombre puede hacer esa declaración? ¿Quién puede decir eso? Que Él es la vida, la verdad. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No sé hasta qué punto estás comprometido con Dios, pero la cuestión no es hasta qué punto estás comprometido con Dios. O eres o no eres hijos de Dios. No hay un término medio, no hay un término de compromiso, o más o menos. O eres o no eres. Yo me comprometo con ir a las reuniones a la iglesia los domingos. Yo me comprometo. Es que no te tiene que comprometer, es algo que te tiene que nacer. Porque el Espíritu anhela estar con las cosas del Espíritu. No sé si me entienden. Cuando uno está en el Espíritu, anhela las cosas del Espíritu. Y cuando uno está en la carne, anhela las cosas de la carne. No diga amén a eso. Cuando uno está en el Espíritu, desea, le arde el corazón por buscar la presencia de Dios, por buscar la verdad. Y cuando uno está en el Espíritu, es capaz de enfrentar la situación y no dejarse llevar por la situación y por sus sentimientos, sino se va a dejar llevar por el Espíritu, por lo que le dice el Espíritu.
No es un momento ni es una situación, es ser hijo de Dios. Que ama a un hijo las cosas de papá. ¿Qué hay más que las cosas de papá? Díganme, cuando Él nos ofrece, y somos conocedores, que encima lo sabemos y lo tenemos aquí muchas veces, que Él ha preparado, como está hablando, y habló no hace mucho, que Él ha preparado morada para nosotros, allá, con Él, para estar una eternidad en el cielo con Él. ¡Wow! Yo estoy deseoso, mira, que viniera ya, aunque no viera a mi mujer, ya, que viniera ya y la viera allí en el cielo, pero que viniera ya. Que viniera ya Jesús y la presencia de Dios ahí. Es lo que tiene que marcar mi dirección, mi vida, todo. Mis hijos, mi economía, mi trabajo. Todo le pertenece a Dios. ¿Acaso tú estás aquí? ¿Acaso tú estás aquí porque tú has querido? ¿Acaso estás aquí porque tú has querido? ¿O porque en la misericordia y en la gracia de Dios, Dios te ha traído? Tomamos decisiones, pero el primero que tomó la decisión por ti fue Jesús. Él dice que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Cualquier obra que hagas, cualquier obra que hagamos, es porque Él ha puesto primero, no es porque tú seas más santo. Es porque Él ha puesto en ti para que la ejecutes, no porque seas mejor. Cuando somos sensibles al Espíritu de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando anhelamos, Dios conocía a Jacob y Dios conocía a Esaú desde el vientre de su madre. Y sabes tus debilidades y sabes tus situaciones y sabrás tus circunstancias. Descansa en las manos del Señor. Mantente firme y fuerte. Jesús dijo, y para terminar, vamos a ponernos de pie. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Este es mi deseo, Santo, santo, honrarte a ti, mi adoración eres tú. Con todas mis fuerzas te alabamos. y te adoramos, alabaré. Solo tú eres Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti y con
Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Oh Jesús, dile hoy te rindo mi ser a Él. Te adoramos, Jesús. Te rindo mi Te ser, adoramos, Señor. mi corazón. Dile rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Te adoramos, Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, Con tu mientras presencia. haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor, aunque conocemos, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, también sabemos que eres un Dios justo, Señor. Tú que conoces, Señor, lo más íntimo de nuestro ser. Tú que conoces, Señor, nuestra vida, nuestro día a día, incluso nuestros pensamientos, Señor. Qué bueno es saber y reconocer que tú eres Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, a esta congregación, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, sea el estandarte, Señor. Que tu presencia sea nuestro anhelo. Que nuestro futuro es estar contigo, Señor, por la eternidad junto a ti, Señor. Poder alcanzar a verte, Señor. Alcanzar a abrazarte, Señor. Alcanzar a adorar tu nombre, Señor, con todos juntos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén.